Ahora vamos a graficar esta función a trozos. Primero vamos a analizar la continuidad de esta función en el punto x igual a menos 2, ya que ese punto x igual a menos 2 es el punto de partida para cada función que vemos aquí. Esta función que llamaremos f1 tiene dominio en todos los x que son menores que menos 2. En cambio, la otra que llamaremos f2 tiene un dominio cuyos x son mayores o iguales a menos 2. Entonces vamos a analizar la continuidad en ese punto. Para ello vamos a calcular el límite de x que tiende a menos 2 por la izquierda de la primera función. Bueno, decimos por la izquierda ya que todos los números que estén a la izquierda de menos 2 están dentro de este dominio. Ahora, evaluamos este x en los puntos cercanos por la izquierda a menos 2. Si evaluamos en el mismo menos 2, aquí adentro nos daría 0. Pero por ejemplo, si evaluamos en x menos 2.1, acá adentro nos quedaría 0.1. O si evaluamos a x en menos 2.001, acá adentro nos quedaría 0.001. Ahora, la base de este logaritmo es 0.5. Y para que el argumento de el logaritmo se aproxime a 0, tenemos que hallar la potencia que elevada a 0.5 también se aproxime a 0. Y como este número 0.5 está entre 0 y 1, al elevarlo a números cada vez más grandes, entonces la potencia se va a reducir. Y si el exponente tiende a más infinito, es decir, el exponente de 0.5 tiende a más infinito, toda la potencia tiende a 0. Por lo tanto, el límite de x de menos 2 por la izquierda de este logaritmo es más infinito. Pero como aquí tenemos el signo menos, entonces el límite de este menos 7 por el logaritmo es menos infinito. Y por lo tanto de toda esta función también vendría a ser menos infinito. Es decir, que cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, el límite de esa función tiende a menos infinito. Ahora veamos el límite de menos 2 por la derecha, es decir, para la otra función. Como esta función está definida en menos 2, entonces es continua esta función, esta segunda función en menos 2. Eso quiere decir que el límite es simplemente evaluar esta función en menos 2. Que hacer el cálculo nos quedaría que tal límite es igual a 94 entre 25. Y luego vemos que estos límites notablemente son diferentes. Por lo tanto, no hay continuidad en x igual a menos 2 para esta función. Es decir, que menos 2 es un punto de discontinuidad. Entonces anotamos ese dato por acá arriba. Y ahora vamos a continuar con la intersección con los ejes coordenados, es decir, con los ejes x y y. Empecemos con el eje x. Para ello vamos a tener que igualar a la función f de x a 0 y hallar en qué x se cumple esa proposición. Entonces empecemos con la primera función que hemos llamado f1, es decir, esta. Entonces reemplazamos f1 aquí, despejamos el logaritmo, este 0.5 pasa como base de potencias 6/7 y por fin despejamos x. Y tenemos esta expresión cuyo valor aproximado es menos 2.552.
Notemos que este número menos 2.552 es menor que menos 2, es decir que está dentro del dominio de esta función f1. Por lo tanto, este par ordenado menos 2.552,0 pertenece al gráfico de la función 1. Ahora continuamos con la siguiente función, es decir, también vamos a igualarla a 0. f2 de x igual a 0. f2 es esta función, la ponemos por aquí, despejamos la potencia 1/5 a la 4 más x y de una vez despejamos x con ayuda de los logaritmos. Y este número es aproximadamente menos 3.748. Pero menos 3.748 es menor que menos 2. Por lo tanto no estaría dentro del dominio de definición para f2. Entonces la función f2 no tiene intersección o no corta al eje x. Entonces estos datos lo anotamos arriba. Es decir que la única intersección con el eje x la tiene la primera función de aquí. Ahora vamos a calcular o vamos a hallar la intersección con el eje y de la función f. Entonces para ello vamos a tener que evaluar a f en 0 para ver la imagen. Notemos que este 0 es mayor que menos 2. Por lo tanto no está en el dominio de la primera función, sino más bien de la segunda. Por eso estamos solamente evaluando la función f2 en 0. Entonces, al evaluar esta segunda función en 0, obtenemos esta expresión cuyo valor exacto es 3.9904. Ese vendría a ser la ordenada del punto de intersección entre el eje y la gráfica de la función f. Entonces eso lo anotamos acá arriba. Ahora vamos a buscar las asíntotas. Vamos a empezar con las asíntotas horizontales. A las asíntotas horizontales las hallamos con ayuda de los límites infinitos, bien el límite menos infinito o bien el límite más infinito de la función f. Entonces vamos a empezar por el límite cuando x tiende a menos infinito. Obviamente eso se va a dar para la primera función, ya que los x son menores que menos 2, es decir, x puede ser menos 3, menos 4, menos 5 y así hasta menos infinito. Entonces el límite cuando x tiende a menos infinito es evaluado en la primera función. Entonces vemos aquí en menos x que este menos x tiende a más infinito, por lo tanto todo este argumento tiende a más infinito. Para que eso ocurra, este logaritmo debe tender a menos infinito, ya que la base está entre 0 y 1. El menos del infinito hace invertir a esta base 0.5 convirtiéndola en 2, es decir, es como tener 2 a la infinito, y eso sería infinito o más infinito, que coincidiría con el argumento cuando x tiende a menos infinito. Entonces, ya que sabemos que esto es menos infinito, pero como acá tenemos menos, entonces todo eso sería más infinito, y por lo tanto el límite de toda la función f1 es más infinito. Entonces con este detalle vemos que no hay asíntota horizontal, pero sí podemos tener en cuenta que viendo la función desde el origen hacia la izquierda, la función f1 es como si creciera hasta el más infinito. Ojo, viéndolo desde derecha a izquierda. Ahora, anotamos ese dato de arriba. Ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a más de infinito. Y eso va acorde con la segunda función, ya que x es mayor o igual a menos 2. Y x recorre, puede ser menos 1, 0, 1, 4, 100 y así hasta el más infinito. Y como la base en esta función está entre 0 y 1 y 4 más x también va a tender a más infinito, entonces toda esta potencia tiende a 0. Por lo tanto esta parte se hace 0 y solamente nos quedaría el 4.
es decir que el límite cuando x tiende a más infinito de la función f2 es igual a 4. Esta sí sería nuestra asíntota horizontal, es decir que la función f2 tiene asíntota horizontal y igual a 4. Ahora pasemos este dato arriba. Ahora vamos a buscar las asíntotas verticales. Para las asíntotas verticales tenemos que igualar el límite en un punto fijo que no sea infinito. Y en este caso vamos a observar en la función f qué funciones dentro de esta función a trozos pueden cumplir con ello. Si recordamos la función logaritmo, es decir la función y igual al logaritmo de x, esta función tiene una asíntota vertical en x igual a 0. O sea, si igualamos este argumento de aquí, menos x menos 2 igual a 0, vamos a suponer que su asíntota sea en x igual a menos 2. Por eso vamos a hallar el límite en menos 2. Entonces notamos que aquí, con menos 2, esto se vuelve 0. Y para que este argumento nos dé 0 al elevar 0.5 a algún número, la única opción que nos queda es que el exponente de 0.5 sea más infinito. Por lo tanto, este logaritmo tiende a más infinito cuando x tiende a menos 2. Pero como aquí tenemos menos, entonces todo esto se vuelve menos infinito. Por lo tanto, este límite es igual a menos infinito. Con eso constatamos que la asíntota vertical es x igual a menos 2, y ese dato lo anotamos acá arriba. Luego seguimos con el estudio de los intervalos de monotonía para la función f de x, es decir, en qué intervalos es creciente o decreciente, o si tiene máximos y mínimos relativos. Para ello vamos a reescribir la primera función en términos de logaritmos naturales, ya que el logaritmo natural es fácil de derivar. Entonces, por propiedad de logaritmos podemos descomponer este logaritmo en base 0.5 como la división de estos dos logaritmos naturales. Ahora hemos puesto aquí 7 entre logaritmo de 0.5, ya que se puede ver como un coeficiente de este otro logaritmo que es una función. Ahora este menos de aquí puede pasar como exponente de 0.5 invirtiéndolo, haciéndolo 2 de esta manera. Ahora sí procedamos a derivar esta función. Nos quedaría 7 entre logaritmo de 2 por 1 entre x más 2. Ahora notemos que esta función f de 1 tiene dominio x menor que menos 2. Entonces, como esta función x más 2 que ven en el denominador es continua, entonces podemos evaluar en x, por ejemplo, en menos 3 y nos daría esto menos 1. Y todo esto se vuelve menor que 0. Entonces podemos deducir que la derivada de f de 1 en este dominio es menor que 0. O sea, que esta función en este dominio es decreciente. Luego, para derivar esta segunda función, lo reescribimos de esta forma, en términos de exponenciales, ya que la función exponencial es más fácil de derivar. Entonces, esta escritura viene de esta manera. Por propiedad de exponentes podemos separarlo así, copiando a un lado lo que es número, es decir, la parte numérica, y la otra parte es funcional. Inclusive esta parte numérica podemos reescribirlo de esta manera. Ahora sí podemos derivar esta función y nos quedaría así. Este menos puede pasar como exponente a 0.5. Entonces tendríamos ahí logaritmo de 2, logaritmo natural de 2. Ahora noten que este coeficiente es mayor que 0 y este exponencial
siempre va a ser mayor que 0, sea cual fuere x real. Por lo tanto, esta función 2 es creciente en cualquier intervalo, y en particular en el intervalo x mayor o igual a menos 2. Hasta aquí tenemos los siguientes datos para la función f. Primero tenemos la discontinuidad de la función en el punto x igual a menos 2. Luego tenemos las intersecciones con los ejes coordenados. La función 1 tiene una intersección con el eje x en el punto menos 2.552 más o menos. Y para la segunda función tenemos la intersección con el eje x en el punto 3.9904 exactamente. Además, f1, en el tercer punto que vemos aquí, viéndolo desde el origen hacia la izquierda, está creciendo. Luego tenemos un par de asíntotas, y igual a 4 para la segunda función y la vertical x igual a menos 2 para la primera función. Y finalmente tenemos que la función 1 es decreciente en su dominio y la función 2 es creciente en su dominio, es decir, cuando x es mayor o igual a menos 2. Vamos a tratar de hacer un croquis con estos datos. Ahora aquí tenemos el plano cartesiano para graficar la función. Entonces vamos a ubicar los puntos de corte de la función f. Aquí el punto 1 es el punto de corte de la función f1 con el eje x. Y el punto 2 es la intersección de la función f, o sea f2 con el eje y. Bueno, aquí el punto 2 está sobre el eje y en el número 3.9904. Luego tenemos las asíntotas. Para f2 la asíntota es y igual a 4. Aquí este semirrayo empieza desde menos 2 hasta el más infinito, como es el dominio de la función 2. Y la otra asíntota vertical para la función f1, que pasa por menos 2. Entonces con esto ya podemos graficar las funciones f1 y f2. Para f1, que pasa por p1, notemos que el límite por la izquierda de menos 2 de f1 es menos infinito. O sea, la curva de f1 que pasa por p1 va a ir hacia abajo y acercándose a esta recta asíntota. Mientras que por arriba hemos visto acá que su límite cuando x tiende a menos infinito, este es más infinito, o sea, va creciendo hacia la izquierda. Y tenemos algo como esto. Aquí pueden ver que la derivada de la función 1 es menor que 0, o sea que f1 es decreciente. Acá van viendo los valores que van decreciendo. Y para f2, el menos 2 pasa por el punto 3.76, más o menos por aquí. También pasa por el punto 2 y esta línea horizontal es su asíntota. Además, f2 es una función creciente y por ende su gráfica sería algo como esto. Y bueno, se ve claramente que tiene una discontinuidad en x igual a menos 2. Entonces esto es la gráfica de f. Es la unión de f1 con f2. Y eso sería todo.